Ya, entonces, primero, mi proyecto es la parte final de una unidad de octavo básico de lengua y literatura, em, y está enfocado en la escritura de un relato de misterio. Em, Son estudiantes de 13 a 14 años y la meta es que el 75% de los estudiantes escriba, edita y publique su escrito. Entonces, aquí está el análisis con el método SPIN. La situación es, a partir de una encuesta aplicada al curso, se puede evidenciar que los estudiantes de octavo básico se sienten desmotivados con las clases tradicionales. Si bien el hecho de usar la tecnología les parece novedoso, un porcentaje importante del curso pierde inspiración al momento de realizar tareas creativas, lo cual se evidencia en una cantidad considerable de promedio rojo en asignaturas como inglés o artes. Problema. Los estudiantes tienden a atrasarse en proyectos creativos de escritura o de artes plásticas por falta de inspiración. No terminan sus tareas a tiempo y deben entregar las tareas tarde, lo cual perjudica su calificación. Y la necesidad sería un plan de acompañamiento para encontrar inspiración para la escritura que se base en elementos constituyentes del género de misterio. La idea es que sea una especie de lluvia de ideas a la cual puedan acceder los estudiantes en el caso de quedarse sin inspiración. Entonces, a mí se me ocurrió crear el asistente virtual relacionado a atender estos momentos de bloqueo creativo en el proceso de la escritura. Bueno, ahí está los momentos clave. Ya yo llegué a este prompt. Ya, eres un tutor de acompañamiento destinado a atender bloqueos creativos durante el proceso de escritura de un relato de terror. Para estudiantes de octavo básico, cuando un estudiante expresa frustración o bloqueo creativo, entrega ideas para continuar, pregunta en qué elemento específico necesita ayuda, entrega mensajes motivacionales y celebra sus logros. Tu tono es empático, cercano y entusiasta. Tu objetivo es ayudarlos a desbloquearse creativamente entregando ideas, pero no escribiendo por ellos. Es decir, no debes escribir sus relatos, tan solo darle ideas de elementos específicos en que se sientan bloqueados. Tus respuestas deben ser de 3 o 4 fases. Ya, entonces, yo luego hice lo que usted nos enseñó con Cloud y creé, en primera instancia, creé un chat, porque no había entendido que tenía que ser un artefacto. Pero luego mi tutora personal, la Jocelyn, me ayudó a hacer eso. Entonces, primero hice un chat y el chat en realidad funcionaba muy bien. Entonces yo dije, ya, el artefacto luego va a ser lo mismo. Funcionaba muy bien, respondía, bueno, aquí yo, no sé, le pregunté en qué parte puedo ambientar mi historia. Luego, no sé cuál va a ser el enigma, cosas por el estilo. Y también, bueno, este en sí siguió muy al pie de la letra el prompt, que yo lo creé también con Cloud. Y luego, al momento de hacer el artefacto, sí lo encontré que era mucho más limitado. Si bien igual creó cosas como bien buenas, por ejemplo, creó una guía completa con... Ah, los borro. Bueno, que lo he estado pidiendo que lo rehaga muchas veces porque hay cosas que no responde bien. Por ejemplo, dame ejemplos de ambientes. Ah, no, ahora está bien. Bueno, hay ciertas cosas que de repente por ejemplo, yo le pido, dame ejemplos de enigmas y no reconoce la categoría, entonces me dice, me da un mensaje motivacional. Entonces, con el artefacto sí he tenido más problemas, Ujú. pero el chat en sí no los tenía. Entonces, em, ¿podría usar el chat en vez del artefacto HTML? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Sí, porque creo que cumple mucho más con el objetivo y no se traba tanto en cosas. ¿Mm? Porque luego Claude lo ha rehecho muchas veces, muchas veces. De hecho, ya creo que va en la versión 34. Entonces, quizás es más fácil usar este chat que como que tuvo muchos mejores resultados en realidad. Y eso, no sé si le quedó alguna duda. Súper. Sí, sí, mira, la idea
Primero, me parece muy bien que hayas identificado que hay ciertas limitancias en el cloud, en el artefacto. Hay distintas técnicas y de pronto también está el factor detrás de la pantalla, ¿verdad? Es decir, me llevo mejor con ChatGPT, me llevo mejor con Claude, me llevo mejor con Gemini, me llevo mejor con Copilot. Hay también temáticas ahí a resolver que son más de la parte individual. Entonces, está bien que tú digas, no, prefiero ChatGPT porque resulta que logro los mejores resultados ahí. Entonces, esa parte, desbloqueala y utiliza la herramienta que mejor satisfaga las necesidades que tú vas a tener. Sin embargo, ahí es justamente un poco la pregunta. ¿Cómo estás como, de alguna manera, como garantizando este acompañamiento que estimule la creatividad sin reemplazar el proceso del estudiante? Que en ese sentido es, imagino, lo que te complica de Cloud, pero ¿cómo lo solucionas en ChatGPT? No, no, profe, no es no es que yo quiera usar ChatGPT, sino que creé un chat de cloud ¿Ya? con el mismo prompt que sí Ujú. cumplía con el objetivo, pero en el momento de pasarlo a un Mm. artefacto HTML, ahí tenía problemas. ¿Se Ya, entiende? ya. Ok, 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 ok. Perfecto, perfecto. Sí, esa era como una duda que no había logrado dilucidar bien. Em, entonces, para ir como entendiendo un poco la lógica del por qué llegamos aquí, el, el tono, digamos, que buscaste para reflejar en tus prompts, porque ahí fuimos viendo un poquitito el cómo lo diseñaste. Esta necesidad de cubrir o de apoyar al estudiante en un bloqueo. ¿Cómo lo identificas? Digamos, ¿tuviste oportunidad de revisar con otros estudiantes? ¿Contrastaste esta figura con ellos? ¿Cómo diste con esto como que fuera un problema atendible con esta solución que estás planteando? Bueno, en realidad en mi proceso, yo como profesora de ellos, de que suelen dejar em, los trabajos de escritura a medias, porque se bloquean en algún elemento y luego no lo terminan. Y también con otras asignaturas donde suele pasar lo mismo, que es artes o inglés. Les pasa un poquito lo mismo. Entonces yo pensé en crear este artefacto, pero siguiendo como la lógica de la lluvia de ideas, simplemente. Que dé Ya. ideas solamente, no como que escriba párrafo, escriba una historia, no, solamente ideas de cosas, como en una lógica más dialógica, como, ¿y si haces esto? O este tipo de elemento da más, suele provocar suspenso, o Mm. este tipo de locaciones son como más misteriosas, etcétera. Esa fue. Genial, Carolina. Y cuando tú me dices, por ejemplo, en esta construcción, ¿qué elementos de un acompañamiento tradicional decidiste mantener en la propuesta con este recurso? ¿Cómo qué elementos? ¿Qué elementos de un acompañamiento tradicional? O sea, si no fuera a través de esto, me imagino que tú imaginaste que te conectabas con este estudiante, ¿verdad? ¿Qué elementos de esa construcción física que estás llevando al uso de tecnología mantienes? El componente empático, el componente de la cercanía. Ujú. Como que en eso me enfoqué harto, que el chat tuviera un lenguaje, un tono cercano y que se enfocara harto en el refuerzo positivo. Por ejemplo, me enfoqué harto, un problema que tenía en un inicio el artefacto era que no respondía cuando cuando el estudiante sí lograba hacer algo, sino que nuevamente tiraba el mensaje como, no sé, es normal estar agobiado, por ejemplo. Entonces, la idea es que sí celebre los logros como a modo de refuerzo positivo. O un poquito esta lógica que uno tiene igual como tutor de ir sacando como aquellas cosas que los estudiantes sí saben, o ese conocimiento que los estudiantes sí tienen, pero que en ese momento de bloqueo no lo saben ver. Como
Como que esa lógica igual me pareció que es importante. Como viste que sí sabes. Genial, genial, genial. Y una última pregunta, ¿cómo tú identificarías si este recurso que estás creando está ayudando realmente a los estudiantes y que les permita mantener la motivación? ¿Qué indicador te va o qué elemento o indicador tú vas a observar para, para medir que efectivamente está ayudando a los estudiantes? En ese sentido tenía una pequeña duda en relación al trabajo, porque Ujú. al final aparece la evidencia a registrar qué datos almacenarás de cada interacción. ¿Cómo podría yo hacer eso? Podría eventualmente capturar pantalla del estudiante y colocarte una serie de reflexiones respecto del proceso que utilizó con la inteligencia artificial, por ejemplo. Podría tener ese factor. Coincidiendo, por ejemplo, en que efectivamente aquí tú tienes un uso o estamos haciendo un uso sencillo de la herramienta Cloud. Ahora, si lo utilizamos como lo está, por ejemplo, proyectando Jocelyn, que ya lo conectó con una base de datos, la base de datos vendría a ser tu respaldo de la información e interacción que tendrían los estudiantes. Pero como no vimos esa parte acá, una solución podría ser efectivamente esa, capturar la pantalla que y el estudiante en función de eso te genera una retroalimentación, Claro, porque en el sería muy fondo útil plantea su como, por reflexión. ejemplo, registrar cuáles son las preguntas más consultadas o ese tipo de cosas. Yo te Ajá, enseño. Ya. eso te enseño. Sí, para el Para proyecto poder, final eso puede conectarse y también, bueno, hay otras herramientas que son, pero no las vimos todas porque hay muchas que son de pago. Entonces por ahí también tiene cierta restricción. Pero sí, una solución es conectar esto con una pequeña base de datos que puede ser un spreadsheet en el fondo. No es algo tampoco tan complejo. Pero el foco aquí es justamente ir resolviendo ese acompañamiento y esa tutoría que no necesariamente podemos estar presentes. Y hoy día yo creo que justamente hay muchas más herramientas que un simple LMS como era hace una década atrás. Entonces las lógicas han cambiado, las formas de interactuar permiten acercarnos un poco más. Y eso es parte del foco de lo que estamos viendo hoy día, que es justamente esa mirada más estratégica, que simplemente utilizar un recurso, sino más bien este pensar, por eso esas preguntas que te vengo haciendo, Carolina. Así que con eso termino mi intervención. Muchas gracias por la participación. Y me gustó gracias, mucho gracias. el tema de trabajar el bloqueo creativo, que efectivamente es un tema no solamente en literatura, sino en muchos temas que tienen Sí, que ver con ámbitos donde la creatividad es parte del desempeño tanto del docente como del estudiante. Gracias, Carolina. ya. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien que quiera continuar? Voluntarios, me refiero. Que tenemos que pasar todos. O, o cupo el dedo tómbola. Yo puedo mostrar el contexto que me estaba pidiendo de antes. Ok, veamos cómo resolviste, cómo llegaste a ese producto, Oyosel. Mientras, si alguien que quiere presentar al tiro, me dice. Total, yo ya presenté en parte. Bueno, yo tengo dos artefactos aquí, o sea, dos documentos. Uno que es el entregable, que es uno mucho más corto, y el completo. Básicamente, este es un curso que es de acompañamiento al dibujo y representación del cuerpo humano real, porque yo estoy trabajando como ayudante en la cátedra de dibujo y representación del cuerpo en la Universidad Alberto Hurtado, y los chicos tienen una brecha a ver, 4 años, básicamente hasta llegar hasta el dibujo, porque pasan dibujo en el primero y segundo semestre, después pasan 2 años completitos, 4 semestres, si son 2 años, y después pasa otro semestre más y después ya en el sexto, algo así, recién vienen a ver dibujo otra vez. Entonces, tienen una pausa, están oxidados, de hecho, y todo eso. Entonces, cuando vi ese problema,
a mí se me ocurrió hacer este LMS. ¿Por qué lo hice? Es porque la Universidad Padre Hurtado tiene una cosa que se llama UCampus y no es una plataforma Moodle como tal. Entonces, para solucionarlo, yo hice no sé, le pregunté a Claudia si se podía hacer una página a través de su artefacto HTML y me dijo que sí. Y yo lo quería hacer de forma gratuita, no quería pagar nada, entonces me sugirió hacerlo con GitHub. Ujú, Y así es como yo llegué a esa conclusión. Lo del mentor anatómico se me ocurrió el primer día que estuvimos hablando cuando yo le sugerí hacer como un chat con una base de datos. Y claro, al principio dejé toda la información y todo anclado al index. Después me di cuenta que podía hacer un artefacto JS, que de hecho está aquí, acá. em, y hacer el botón y que eso estuviera hablando, digamos, como están en la misma carpeta, hablando con el index para poder hacerlo. Claro, aquí yo tengo un montón de ensayo y error porque es primera vez que yo hago una cosa así. Entonces le tuve que pedir a Claude que de hecho me enseñase cómo leer los HTML y cómo hacerlo, porque realmente es harta pega. Bueno, aquí tengo la justificación, la síntesis de spin. El problema de raíz, básicamente acá, es que los chicos tienen un problema de desmotivación, de frustración muy grande y también tienen problemas con las partes técnicas. Entonces va todo de la manito. Yo sé cómo a mí se me ocurrió hacer esto que tuviera también como cosas como si se frustraban, que le respondiera de cierta forma, etcétera, etcétera. Esto claramente yo lo hice con inteligencia artificial, una parte más que nada, que fue la de la estrategia y puntos de contacto, que a mí me encantaría hacer como el tipo de retención que tienen algunos cursos, que te mandan correos diciéndote como conéctate o que identifican cuando uno se está, no sé, va a pasar harto tiempo y no se ha conectado. Ese tipo de cosas a mí me encantaría hacer y que se manden automáticamente. Claramente no sé cómo se hace, pero ya hice un LMS, yo creo que de más puedo llegar a eso. Em, y acá está el recurso principal, que es el mentor anatómico, que básicamente es un asistente virtual 24/7 para desbloquear frustración técnica inmediata, soporte socioemocional tiempo real, guiar mediante preguntas socráticas, detectar casos de riesgo para derivación. Y es un compañero de ruta empática con conocimiento técnico, no un profesor autoritario ni psicólogo, solamente para acompañar. Pero claro, esto que está aquí no responde a todo lo que realmente va a necesitar el estudiante, por lo que a mí se me ocurrió hacer el glosario que sea interactivo, cosa que si ellos tienen alguna duda, pinchen ahí y se les dirija directamente al glosario y puedan tener las respuestas como que quizás van a tener en algún momento. Y bueno, eso fue lo que hice. No sé si está correcto o tengo que hacer un banco de datos mucho más grande. no, 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 no. Está, te felicito nuevamente tu autodidactismo. Efectivamente es un muy buen uso de la IA. Em, Acá se soslayan, digamos, varios temas que de alguna manera se plantean en el desafío. Y es justo en términos, digamos, de cómo vas como atendiendo justamente las necesidades. Hoy día hay una gran disyuntiva, creo, en torno, digamos, al uso, digamos, de los LMS como tal, em, porque efectivamente están pensados en una lógica de más bien de control y seguimiento, más que de aprovechar las oportunidades para que se generen espacios de aprendizaje de mayor calidad. Y muchas ya se están generando, de hecho, Canvas está generando a nivel mundial muchos hackathons donde están invitando a estudiantes a mostrar nuevas ideas para el MS. Entonces, en el fondo, eso es digamos,
es un indicador importante de que efectivamente están buscando nuevas ideas para poder desarrollar LMS que tengan más conexión con el estudiante actual. Y eso que estás planteando es un poco justamente lo que se está estableciendo. Muchos ya incorporaron inteligencia artificial. Blackboard ya tiene su propio módulo de inteligencia artificial, Canvas tiene su propio módulo, y están como buscando la forma de que de que la gente no se baje, ¿verdad? Que las instituciones no se bajen de este reel. Em, entonces, me gustaría como que nos comentaras un poco antes de diseñar este material, cómo entendías el acompañamiento y qué aprendizaje de esa experiencia humana, entre comillas, decidiste preservar en la propuesta digital. Em, bueno, básicamente, bueno, esto nació, insisto, en la primera sesión que tuvimos, porque no se me Ujú. había ocurrido, porque de hecho estaba pensando solamente en un glosario, como dije ya, si alguien tiene como la típica como preguntas frecuentes. Pero nadie las revisa a menos que ya realmente esté como acogotado y diga como ya, voy a revisar esto. Entonces yo dije, ¿cómo lo hago para tener algo como, no sé, cuando uno entra a la página de Red Salud o de UC Christus, aparece un pequeño chat en el que supuestamente te responde un ejecutivo? Y dije, yo no tengo tiempo para estar respondiendo como ejecutiva. Entonces dije, ¿cómo lo hago para que el estudiante, si tiene una pregunta, sea mucho más cercano que estuviera hablando como con alguien, y ya que están acostumbrados a hablar con ChatGPT como si fuera un psicólogo? Y dije como, tengo que hacer algo similar, lo más probable es que funcione. Entonces, yo dije ya, y ahí empecé a maquinar esto y a ver cómo, si es que se podía hacer o no, y preguntándole a Claude si es capaz de poder hacerme algo similar. Fue capaz, me tomó tiempo llegar a eso porque también tiene un problema esto como del bootstrap, que sea responsivo básicamente y que también se pueda ver el chat y que se pueda utilizar bien en el celular, ya que todo generalmente lo hacen desde ahí. Em, claro, las primeras versiones del chat fueron una basura, la verdad es que se veía súper feo, no, uno se metía a la página y tenía problemas. Ahora no, ahora sí se puede hablar y sí te responde. Solo que el banco de datos de 35 preguntas y que también me reconozca, por ejemplo, no sé, una palabra en específico y no me mande siempre la misma pregunta como de no te entiendo, hazlo de nuevo, fue largo, la verdad. Eh, Porque la idea es que identifique una palabra más que una pregunta en sí. Pero claro, ahí es donde tengo problemas con los botones y todavía hay un montón de cosas que tengo que solucionar, cosas de que me responda específicamente bloqueos emocionales, aspectos técnicos y también de bibliografía. Entonces, Perfecto. para que el mentor no sea tan largo, para que el archivo JS no sea tan largo, pensé en el glosario para responder esas preguntas más técnicas y que si tienen dudas, por ejemplo, para subir el contenido o tengan dudas ya más bien como muy específica o simplemente quieren conversar con alguien, este mentor esté ahí presente. Perfecto. ¿Y cómo pretendes mantener ese equilibrio? Porque lo pusiste como con un elemento emocional y con un elemento técnico. ¿Cómo mantienes el equilibrio desde la parte, digamos, estratégica, más que de la solución técnica que tienes ahí? Como yo tengo que ver a los chicos en persona, yo voy a enseñarles a usar el LMS que hice y les voy a decir que pueden hacerle este tipo de preguntas porque así es como se ve la primera instancia, si uno le dice hola. Soy tu mentor anatómico, ¿en qué puedo ayudarte? Emocional, frustración, bloqueo, ansiedad, técnico, línea de acción, proporciones, manos, sistema, subir ejercicios, ver progreso. Entonces, si uno le pregunta, te responde, por ejemplo, aquí quiero saber de proporciones y te responde aquí medir con lápiz, estirar el brazo completo, bueno, etcétera. Acá subir ejercicios, te explica paso a paso. Si uno le pone gracias, te dice de nada, me alegra haberte ayudado. O me siento frustrado, te dice y respira, la frustración es señal de que estás aprendiendo algo nuevo.
te da una técnica rápida de respiración, digamos. Y aquí, si uno le escribe como en qué me puedes ayudar específicamente, te dice como más bien en qué cosas específicas te puede ayudar, si uno le pregunta. O sea, responde a eso. Yo Perfecto. lo que tengo problema ahora son con estos pequeños botones porque no me responde a todos. Por ejemplo, estoy mejor, necesito más ayuda. Cuando uno le pone necesita más ayuda, vuelve al inicio, a este, que está acá. Mm. Cómo practico, creo que me da una respuesta, pero si uno le pone otras, todavía no tengo el banco de datos suficiente para que me responda a cada uno de los que me hizo, de estos botoncitos. Todavía no he solucionado eso porque, bueno, todavía tengo varias fallas o sea, pues tengo que arreglar la evaluación todavía, los objetivos de aprendizaje no están progresivos. Em, pero bueno, son detalles. No, perfecto. Muchas gracias, Jocelyn. En efecto, ahí hay detalles que también incluyen otro tipo de conocimiento que son más de programación, justamente esto de los botones para que no te vuelva al principio, sino que te genere. Ahí hay algunas líneas de código que incorporar, pero el resto está muy, muy bien logrado y como te decía al principio, y en general, o sea, al grupo, valoro y aplaudo, digamos, el desafío que tomaste, este proceso de eh, autoaprendizaje, pero efectivamente también superaste la línea de lo que estábamos esperando, así que también por eso no esperamos que todos los trabajos estén justamente tan elaborados de esa manera, así que superaste la vara y te lo agradezco enormemente porque efectivamente también va mostrando cómo puedes desde este cero conocimiento abordar cosas bastante más complejas. Y en un proceso de interacción también con la misma inteligencia artificial. Es también parte de este desarrollo que esperamos ir apuntando los que nos dedicamos a la educación, que en las escuelas formativas como que no nos llevan a este camino y que ahora estas herramientas nos están colocando bajo esa presión. Y eso se resuelve sí o sí con una actitud de aprender todo el tiempo. Así es que nada, felicito enormemente tu trabajo, Jocelyn. Muchas gracias por compartirlo y también abrir justamente estos otros espacios para seguir reflexionando, que finalmente es eso lo que nos convoca, es ese proceso reflexivo de cómo acompañamos a los estudiantes con estas nuevas herramientas. Y nos mostraste una vía alternativa que parte un poco del requerimiento, pero que obviamente tú lo superas. Así que muchas gracias. No, y muchas gracias a usted porque si no fuera por esta clase en específico no me habría dado cuenta que efectivamente hay una tasa de abandono súper alta de este tipo de LMS que son como más, ¿cómo se llama esto? Que son autónomos, digamos, o que los chicos tienen que hacerlo por las de ellos. Entonces yo decía, ¿cómo tengo una estrategia de retención efectiva y que realmente vaya a funcionar? eh, y bueno, con las limitancias que tengo, que no quiero pagar. Entonces, yo decía como ya, ¿cómo lo hago? Y ahí se me ocurrió esto, hablando con usted, de hecho, en la primera clase, y ahí lo fui puliendo, puliendo hasta que quedó en lo que, el resultado de ahora. Muchas gracias, de verdad. Qué bien, qué bien, qué bien. Seguimos entonces. Em, Ahí luego vamos a ir abordando un poco los proyectos cuando los vaya llevando para que a ver si les puedo hacer algunas indicaciones un poco más específicas. Así que, y algunos datos. Em, ¿Alguien más que quiera compartirnos su trabajo? Hola. Adelante. Un segundito. Ujú. Carla. Ah, el mío es más corto, es que es bien acotado por un tema de tiempo. Tengo el próximo mes ya, yo termino clase en noviembre, no, diciembre. Yo creo que la última clase que yo tengo con estos niños debe ser el último jueves de noviembre. Y tengo una hora por semana. Entonces, el contexto es generar un curso de inglés para el desarrollo de SIMSE, donde el estudiante aumente su nivel de comprensión auditiva del 21 al 41%. Ese es más o menos el contexto. Son de séptimo básico, tienen entre 12 a 13 años. Am,
Típicas barreras que enfrentan falta de rutina, hábito de estudio autónomo, a escasa familiaridad con plataformas educativas digitales, a desinterés o ansiedad frente al inglés. Ese es un tema por experiencia propia, o sea, previa, poco exitosa, bajo autoestima académico, especialmente en comprensión auditiva y lectora. Falta de motivación, am, ya, y que algunos alumnos estudian el idioma solo por obligación o por el examen. Esas son las barreras como típicas de que están enfrentando. Barrera de aprendizaje, diferencias notorias en los niveles del idioma dominio del idioma dentro del grupo, dificultad en la comprensión auditiva debido a la falta de exposición a hablantes nativos o material auténtico, escaso vocabulario y falta de estrategias para inferir significados. Las metas cuantitativas, lo que había mencionado antes, esta prueba, primero se aplicó un ensayo en el mes de noviembre, no, perdón, en el mes de mayo, por una empresa externa y ellos dieron sus resultados y el punto más bajo fue que el Listening Part 1, donde séptimo básico A sacó un 29% y séptimo básico B un 41%. Entonces, por eso se quiere subir a eso. En un punto también yo estaba hablando con UTP esta semana y me dijeron que iban a repetir un ensayo, el segundo ensayo, el 28 de noviembre. ¿Qué más? Está la justificación de esto, am, el análisis SPIN, la situación, el contexto, que son séptimo básico A, tienen que todo rendir esta prueba de SIMSE para el siguiente año. Entonces, el siguiente año se aplica este examen de forma masiva. Lo que contemplan son como 30, no, claro, era como 30.000 alumnos. Entonces, hay una probabilidad que este colegio les toque. Esa es más o menos la situación. El problema es que los puntajes son bajos en audio. Am, ¿Qué más? La implicancia, las consecuencias. No sé si tengo que ir detalladamente. Am, Los elementos más cruciales, Carla. sí, 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 lo que más distingue un poco al caso, que ya luego lo voy a leer cuando ya esté en mi poder el documento. claro. Bueno, el problema raíz principal, bajo nivel de comprensión, se repite, bajo nivel de comprensión auditiva en inglés debido a la falta de práctica. ¿Qué más? Estrategia y punto de contacto. Ya. Yo en este punto se habla de la bienvenida, módulo 1, inicio del curso, cómo orientar el alumno. Hay un video de bienvenida. am, ¿Y cuál es el propósito del curso? Que también el curso se divide en tres módulos a media hora cada uno y a través de actividades interactivas y evaluaciones. Esto lo voy a hacer en la sala de computación del colegio. Entonces voy a estar con ellos haciendo esto. Am, Checkpoint temprano. ah, am, bueno, esto también se incluye harto, el video explicativo con tips y estrategias para mejorar la escucha. Hay un menú cuestionario gamificado de autoevaluación. Fue el rescate. am, no necesito tanto tiempo, no es como que necesito 48 horas. Necesito algo más rápido, más inmediato. Am, si se empiezan, por ejemplo, si se empiezan a desviar, rescatarlo rápidamente, que aparezca un mensaje, que vuelva a reincorporarte, por ejemplo, que no pierdan el ritmo. Ah, ¿qué más?
Mensaje de aliento, "Oh, tú puedes, no te rindas, cada práctica se acerca a mejorar tu listening sims, vuelve a intentarlo, tú puedes, etcétera. El cierre, finalización del tercer módulo, celebrar logros, recoger retroalimentación, proyectar próximos pasos en el aprendizaje del inglés, que sería para el siguiente año, ya, porque ya los niños salen en diciembre. Am, mecanismo de cercanía, cómo humanizar la interacción. Bueno, principio de la voz decente, que es comunicativa, que sí es empática, pero profesional, motivadora, breve, muy breve. Todas las acciones que yo tengo son muy breves por el tema del tiempo. Micro retos, estrategias de gamificación. Se ocupa mucho eso porque están en séptimo básico. ¿Qué más? En este recurso principal de acompañamiento, decidí explorar Nearpod porque pensé que era más acotado, digamos. Y acá sale como una bienvenida, etcétera, y salen por imagen y lo que se hace en cada punto, como primero, no me apareció más, claro. Oh, algo me pasó ahí, tengo que ver, porque recién tenía un documento. ¿Puedo volver en un rato más? Ujú. Sí, sí, no hay problema. Sí, Pero eh, si quieres, vamos viendo un poquitito algunas preguntas para que vayamos sí, cerrando, porque igual estamos contra sí, me tiempo. imagino, sí, Em, Primero, bueno, efectivamente, no todo en la vida es guía, entonces también utilizar un acompañamiento más tecnológico tradicional, como una presentación con recursos tales como audio, videos y eso, también es válido. Entonces, en esta estrategia, em, que tú estás planteando, ¿cómo visualizas que esta cápsula, porque también los vas a acompañar presencialmente? Entonces, ¿cómo este proceso de acompañamiento que vas a realizar utilizando un recurso tecnológico, cómo lo tienes planteado desde una figura estratégica para mejorar, me imagino, digamos, el nivel de inglés de los niños? ¿Cómo era la pregunta de nuevo? ¿Cómo era? ¿Cómo tienes planeado ese acompañamiento? Porque tengo, por un lado, el tema que te decidiste por Nearpod, que es una herramienta tecnológica más tradicional, no tiene inteligencia artificial incorporada como un tutor, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es tu estrategia al momento de hacer este acompañamiento y utilizar este recurso? ¿Cómo pretendes que este acompañamiento mejore el rendimiento de los estudiantes? Que me di cuenta con Nearpod, necesito otra plataforma porque no era muy funcional, no era para lo que yo ¿Mm? quiero hacer, no es muy atractiva. Me demoré mucho. Am, no es, no puedo subir, por ejemplo, yo tengo un ejercicio que yo tengo que subir una imagen, un audio y que sea de opción múltiple. Y en Nearpod no hay eso. Como que buscaba y nunca no pude localizar eso. Ah, y visualmente no sé, porque, busco algo distinto. Eso. No sé si me Ok. explico. Tu opción por optar por una herramienta tecnológica. Mm. em, qué quieres promover en el estudiante? En base, digamos, a este acompañamiento basado en el uso de una herramienta tecnológica, independientemente sea NIRPOD o no. ¿Cómo ves tú esa estrategia de acompañamiento? Ah, es que yo sería como un acompañamiento, ¿o no? Yo sería esa persona, quizá no digital, sino una persona real, en el momento. Perfecto. Sí, 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 sí. Entonces, qué buscas para
fortalecer ese acompañamiento que tú le puedes ofrecer al estudiante. Hoy no sé, ay, no sé cómo abordar eso. Ok, Es que yo sería la persona, pero no sé cómo, o sea, lo que yo estoy ocupando, primero digitalmente ocupo, no sé, videos, una encuesta, diferentes maneras de desarrollar la materia. ok. Ah, sí. Si tú ves en un futuro que alguna solución de IA pudiese acompañarte en este proceso, o lo mantienes al margen. Am, o sea, es posible. Elegí Nearpod porque nunca he experimentado con Nearpod y quería saber cómo era. Ajá. Y ya entendí más o menos que para mí en este momento no me sirve, pero quizá en el futuro me sirva. Pero no experimenté con el tutor virtual. No. No sé si me serviría. Ajá. No sé Súper. si sea tan necesario. Por eso no Este es lo un hice. camino de exploración y eso es totalmente valorable. Entonces, efectivamente, aquí este ejercicio lo que busca es cómo racionalizamos de alguna manera, de manera estratégica, el acompañamiento que podamos brindar. Entonces, de pronto, como tú dices, puede ser solamente una persona. eh, en el caso tuyo, trabajas con los niños de manera presencial, entonces como que cae en ese cárdex, ¿verdad? De esta interacción más humana. Pero a veces cuando trabajamos de manera virtual, hay que buscar otras estrategias donde te tienes que acompañar de herramientas tecnológicas. Entonces, el ejercicio estaba pensado un poquitito más en esa línea, dado el contexto del diplomado. Pero lo cual tampoco es renunciar a la figura presencial, ¿ya? O sea, si tú crees que puedes hacer cosas más sincrónicas y que efectivamente están por ahí, no, en la convicción personal no discuto aquello. Lo que sí es que en términos estratégicos, cuando planteas el Mm. ejercicio, tiene que haber una vinculación entre cómo yo atiendo la figura del acompañamiento y la tutoría cuando yo no estoy. Entonces, si trabajas de manera presencial con los estudiantes, te sugiero que lo enfoques, ponte Sí. tú desde la perspectiva cuando no están contigo, por ejemplo, en la tarea o en el trabajo en casa o en otro momento en el cual tú no estés y tengas que buscar la forma de vincularte con ellos. Ah, ya. Pensando un poco en la lógica justamente del diplomado, que está buscando justamente cómo atendemos las necesidades desde la perspectiva del e-learning. Entonces, para el ejercicio, yo te sugeriría pensar un poco en esto, en ese momento en el cual tú no estás, que a lo mejor puede ser la tarea, ahí tú lo decides, pero un poco pensando en ese elemento donde la parte estratégica tiene que incorporar un diagnóstico, ¿verdad? Que lo veo que lo has hecho. Sin embargo, necesitamos cómo atendemos esa figura a través de la vinculación de herramientas digitales que nos van a permitir estar con el estudiante cuando yo físicamente no puedo estar. Es que justo en mi caso, lo que estoy viviendo con esto, Ujú, no es que lo quiero, me gustaría incorporarlo, pero no tengo, siento que no tengo el tiempo, si solo es una media hora o a lo más 40 minutos. Yo tengo planificado media hora, porque de repente los niños se pueden extender un poco, 10 minutos, 15 minutos. Entonces se demoran en vez de media hora, 45 minutos. Porque en sí la clase en sí es una hora cronológica. Entonces yo también necesito unos 10 minutos para que los alumnos se sientan, etcétera. Listas. Son hartos niños, son 20 niños. Entonces, eso es lo que me pasa. No siento que no sé cómo incorporarlo. No sé si es necesario o no. ¿Lo ujú. hago o no lo hago? Por eso Ahí quedo como, te no sé. propongo que lo visualices desde la perspectiva de cuando tú le mandas tarea a su casa, por ejemplo, donde Es que efectivamente no le tú mando tarea. No voy a alcanzar a hacer eso.
Ujú. Es que esa es la ventaja que tiene la tecnología, que puede automatizar sin la necesidad de que tú estés detrás, entre comillas, de resolviendo cada uno de los elementos. Ahí hay una oportunidad, veo yo. Entonces se me está diciendo, por ejemplo, que vaya, tengo 3 módulos y aparte tenga materia, o sea, ejercicio aparte, para que ellos lo hagan en sus casas. Podría eventualmente ser una oportunidad, pero en el fondo, para cumplir con el objetivo del ejercicio de la asignatura que está en un diplomado de e-learning, necesitamos contextualizar el ejercicio en ese espacio, en esa figura, cuando yo necesito generar ese acompañamiento y esa tutoría a través de un medio Entonces, electrónico o en un momento en el cual yo no estoy con los estudiantes. por ejemplo, podría ser un módulo aparte, Podría eventualmente ser, o una clase o una lección aparte. podría ser Eso. justamente atendiendo lo más dificultoso o lo más carente que tú ya te determinaste en el examen y reforzando Es eso que en clase. eso Esa ya es- lo hago en clase, porque ya eso es mi objetivo, hacerlo en clase. Entonces, practican la estrategia en clase a través de un medio digital, y ejercicio y juegos y después una evaluación. Ujú. El punto es que tenemos que llegar a cómo el estudiante está siendo cubierto en sus necesidades de tutoría cuando tú no estás. Ese es un tema que necesitamos recorrer en la Y cómo lo asignatura. hago cuando para ellos que ellos puedan acceder a ese material? ¿Les doy el link nomás? Sí, claro. Porque yo no tengo acceso a sus correos, no, no, no. O sea, no sé si tienen correos. O sea, sí, es todo un tema. Am, Ujú. que tendría que pedirle a que cada uno tuviera un correo, por ejemplo, Ajá. para poder comunicarme con ellos y mandarle una lección extra para que lo hagan en sus casas y ver cómo va eso, si lo hacen o no. Pues, es parte de la prueba, porque ahí, por ejemplo, tú podrías pegar un código QR en el cuaderno del estudiante y ya se apoya con su familia, por ejemplo, o se apoya en otro contexto. Ahí hay muchas estrategias, digamos, de poder abordarlo. Lo que sí es que, te insisto, para el ejercicio que estamos planteando en el diplomado requiere ese contexto. Entonces, lo que te estoy planteando no son obligaciones, sino que son sugerencias como para que podamos cubrir las necesidades del ejercicio. Jocelyn, Sí, ¿tienes sí. ahí? Ya. Carla, ¿podrías hacer, por ejemplo, un glosario o una sección con preguntas frecuentes en Genially y de ahí sacar el link y dejárselo, por ejemplo, en el Classroom o el Moodle que tú vas a usar cuando tú hagas los módulos? Entonces, en cada módulo haces una sección con preguntas frecuentes por módulo y le haces, no sé, 3 Genially o le haces un Genially con todo y le dejas adjunto y le pones ahí, pueden consultar este Genially en caso de que tengan alguna duda, que no necesite que me envíen un correo o que me pregunten en clases, en caso de que lo estén resolviendo, por ejemplo, en sus casas. Ya. Entonces tengo que crear otra, Pero otra lo cosa. puedes hacer con inteligencia artificial. Tú le adjuntas tu paper con los documentos curados que tienes. Ujú. eh, Le adjuntas también, no sé, el contexto de tu trabajo y le pides que te haga un banco de preguntas frecuentes y con eso después lo que haces, claro, tendrías que pasarlo a Genially y ese sería como el trabajo extra, como darle como la interactividad a las slides. Con un banco de preguntas. Sí, es lo mismo que cuando uno se mete a una página normal, X, y que tiene como preguntas frecuentes, no sé, Entel. Uno tiene preguntas, tiene dudas y dice ahí preguntas frecuentes y uno va ahí y, no sé, pues dice pregunta como cómo pagar no sé, mensualmente. De ahí te sale
te responde, o sea, está la respuesta abajo, sale la pregunta y abajo está la respuesta. Ya. Me complica esto, pero ya, sí. Muy bien, Carla. Em, Eso, otra cosa, se tiene que entregar eso también hoy día. sí, de eso se trata un poco. También por ahí Carolina habla Porque acerca es de que una yo pregunta y también, respuesta. es que yo hice esto ya, yo lo planteé, lo hice con el Nearpod. Sí, pero por eso te estoy comentando que la evaluación va a ir un poco en el sentido, digamos, de atender esa necesidad que se pueda resolver. No he leído a cabalidad ni al detalle el trabajo, entonces no te podría decir que efectivamente, pero desde lo que me expusiste, no está del todo resuelto, entonces ese podría impactar en el tema de la evaluación. ¿Y hasta qué hora tenemos para eso? No, hoy día todo el día. Bien, si quieres lo podemos atender más de forma más específica a Sí, continuación, Carla, porque en el sí, me fondo gustaría. hay que continuar con el resto de los colegas que quieran exponer su trabajo. eh, Entendiendo que, ojo, y esto es para todos, o sea, yo no estoy haciendo una evaluación específica puntual ahora que dando un puntaje por presentar. Si no alcanzan a presentar o no quieren presentar, también está la posibilidad. Es el trabajo el que se va a evaluar. Entonces, por eso ofrecí la oportunidad de voluntariamente ir exponiendo su trabajo y poder recibir esa retroalimentación, ¿ya? Para que luego no nos quedemos con la sensación, que yo no expuse, entonces no tengo la nota. No, no, no. Aquí no hay una nota por exposición. La idea es justamente dialogar y conversar las situaciones, digamos, del aprendizaje que estamos tratando de lograr en función de este elemento que es distintivo, que hoy día tenemos más herramientas para poder hacer una tutorización a distancia de una manera distinta, un poco más cercana. Entonces, estamos en ese diálogo. El trabajo corre por otro lado, se va a evaluar de otra se va a evaluar el trabajo propiamente tal y la exposición es simplemente parte del proceso de aprendizaje. ¿Ya? Por ahí estaba María Eugenia. Sí, Adelante. profesor, voy a ser lo más breve posible. Ujú. Yo llevo esto y a grandes rasgos, bueno, a ver, contexto. Yo estoy trabajando en un módulo de una asignatura, pero es un módulo con harta profundidad porque es el módulo final de una asignatura para estudiantes de primer año en educación superior de una asignatura transversal de diversidad e inclusión. Y en el instituto la manera de recolectar información es a través de los tutores de acompañamiento que los llaman o les escriben. Entonces, a grandes rasgos, el spin que tengo es que la situación del estudiante en modalidad online, que suele tener trabajo, familia, y el problema es la dificultad en mantener la motivación y en gestionar su tiempo de manera eficiente. Entonces, bueno, riesgos, si no se abordan estas brechas, existe el riesgo de deserción, que eso impacta en el IP y en la calidad percibida de la modalidad online. ¿Y qué solución aporta valor? Yo lo que quiero hacer es poner un tutor online, pero para asistir la lectura del apunte, porque son varias cosas las que hay. No sé si se ve solo el documento, se ve, si comparto como si me muevo por la pantalla, se ve solo el Word. No, no, estamos viendo todo. Ah, ya. Entonces, estas son todas las cosas que hay. Hay podcast, foro, pero yo quiero enfocarme en un asistente solo para la lectura y de momento lo que tengo es así, pero que es de momento lo he hecho solo con el apunte, pero le quiero poner como insumo también a la inteligencia artificial la bibliografía recomendada del módulo, porque hay bibliografía recomendada que son textos descargables, entonces quiero ponerle eso para que hagan preguntas. Eso es lo que tengo hasta ahora. Y mi duda es cómo medirlo. Tengo como opción para medirlo ver los resultados de un quiz que es muy corto, que es de 3 preguntas, y lo otro es ver cómo responden en la evaluación, que la evaluación es un proyecto, o es la entrega de un proyecto escrito. Entonces, se va a dividir en 3 partes, en una actividad, al final de una actividad, que haga la primera entrega, después en la otra actividad, la segunda entrega y al final la tercera entrega y el todo.
Entonces pienso que ahí se podría ver, si es que se comprendieron obviamente los apuntes, pero el indicador sería la rúbrica de la evaluación, me imagino. Es que, claro, ahí esa es una decisión que tú tienes que tomar de manera estratégica. Ejemplo, si tú lo que quieres es medir efectivamente el impacto de este recurso que tú estás incorporando, o si tú quieres medir el impacto en la calificación final del estudiante. Entonces, esa es como una pequeña decisión que tú tienes que tomar en este Ya. contexto. Entonces, ¿quieres medir el impacto en la asignatura o el impacto si los estudiantes están utilizando o no este recurso, por ejemplo? O si este recurso le está ayudando en un aspecto específico de la asignatura que tú decías que en tu diagnóstico a lo mejor que estaba deficitario, por decir algo. Esa es una mirada estratégica. Tú seleccionas qué es lo que vas a medir. Ya, sí, porque la lectura es lo más complejo porque los apuntes igual son largos. Entonces, por eso se me ocurrió poner un asistente virtual, que es algo que nunca se ha hecho donde yo trabajo. Así que la verdad no tengo idea cómo se monta esto en la plataforma. Nunca lo he hecho. ¿Eso se ve después? ¿Se ve más adelante o eso tiene que quedar listo ahora? No, recuerda que aquí lo que estamos haciendo, estamos en la fase de diseño, Ah, ya. ¿ya? Entonces, en el fondo era lo que yo le decía un poco a la compañera que en el fondo que estábamos hablando recién, que esto no tiene que quedar resuelto. O sea, lo que hace Jocelyn sobrepasa un poco las líneas de lo que estábamos viendo acá. Estamos justo en la fase de diseño. Entonces, si esto en el fondo, tú, como también le pasaba a la compañera, a lo mejor Nearpod fue la opción que tomó en el momento y resulta que no funcionó, también es válido analizar el por qué no es útil en este contexto, pero también facilitando que efectivamente estamos trabajando en una situación a distancia. En este escenario, a mí me queda como claro el que tú puedas montar todos estos elementos a posteriori. Incluso vas a encontrar muchas más herramientas para resolver este tema. Lo que estamos viendo aquí son como herramientas de apoyo que pueden eventualmente permitirte desarrollar ese elemento, pero en un futuro lo que vas a implementar va a tener que ver también con muchos protocolos internos de la misma institución. Puede que el IP Chile, no sé, diga, no queremos utilizar código que viene de otra fuente y por lo tanto no podemos romper con esto. ¿Me entiendes? Mm, Entonces, hay protocolos de seguridad, hay varias cosas que juegan ahí. No, nosotros somos Microsoft, entonces solamente utilizamos Copilot, que está pasando en muchas universidades donde tienen convenios de exclusividad con la plataforma Microsoft, entonces no pueden utilizar otra IA que no sea las referenciadas por Microsoft, por ejemplo. Entonces, hay varios factores que van a, digamos, a limitar o facilitar la implementación en la institución educativa. Y eso va a depender mucho de cómo está configurada esa parte internamente, incluso el protocolo que pueda tener TI respecto del uso de la herramienta que estás planteando en términos de implementación. Pero en términos de estrategia, creo que está facilitando al estudiante una serie de elementos que van a permitir que efectivamente no se sienta solo en ese contexto donde efectivamente tú estás planteando temáticas que son los problemas. Entonces, el problema de la motivación, el problema de la gestión del tiempo, eh, marcado por una IA que efectivamente va a facilitar ese proceso, puede eventualmente ser útil para evitar, por ejemplo, la deserción. Por eso te decía que va a depender mucho de lo que tú quieras medir. Si efectivamente el uso de esta herramienta lo que está buscando es que esta motivación de alguna manera está vinculada o está correlacionada con la tasa de deserción del programa, a lo mejor la tasa de deserción va a ser el indicador que te diga si impactó o no impactó y lo mides, por ejemplo, con una encuesta de salida. Ese podría eventualmente ser un elemento que sea distintivo de la propuesta macro que estás haciendo. Y resulta interesante cuando tú misma identificas que no se ha hecho antes. Entonces, el factor también de innovación puede también jugar a favor de la propuesta que estás haciendo. Y esto efectivamente, o sea, se va complementando y se va desarrollando en la medida en que vas como resolviendo este tema.
Aquí estamos como, por ejemplo, si aprendiéramos a patinar, estamos con con los más sencillos, por ejemplo, los patines más sencillos para iniciar ese proceso. Pero lo que queda de fondo es la estrategia que tú vas a utilizar para efectivamente que el estudiante sienta que tiene un tutor, siente que la institución está haciendo un acompañamiento, aun cuando sea un programa que esté dictado de manera virtual o híbrida. Entonces, ese es el factor eh, decisivo, por así decirlo, de esta actividad, de este cierre. El ideal es que tú te lleves efectivamente cómo vas a atender la situación de la tutoría y, digamos, el acompañamiento al estudiante en una situación donde tú presencialmente no puedes estar. Y por eso siempre hago el mismo ejemplo. O sea, yo a las 3 de la mañana, estudiante, quiero entrar a la plataforma, tratar de solucionar mi problema, tú no vas a estar ahí y lo único que tengo es texto plano, eh, como que efectivamente podría encauzar el que yo me desinterese del programa. Mm. Entonces Eh, funcionaría algo así. Sí, por eso te digo, o sea, es que el ejercicio en este sentido, y por eso estamos haciendo esta revisión, porque es casuística, o sea, es caso a caso. Justamente en el IPE Chile no se ha propuesto algo así previamente, pero a lo mejor si lo miramos en la Católica, a lo mejor ya llevan muchos programas de ese tipo. No sé, estoy solamente especulando. Por eso es importante también el contexto y la situación donde lo estás planteando. Em, Efectivamente, como decimos, o sea, los procesos de innovación de pronto no tienen mucho que ver con que estamos reinventando una rueda, sino que efectivamente es cómo esta rueda la estamos incorporando a una cultura que no tiene previamente el uso de la rueda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí esto es como ir organizando, ¿no? En torno a esa estrategia que va a permitir que yo me conecte de alguna manera más cercana con el estudiante que está trabajando de manera online. Y aquí hay una estrategia clara, hay algunos elementos que que se están promoviendo justamente para este elemento. Y aquí incluso tú lo mezclas, porque tengo entendido que también vas a utilizar cápsulas, que van a ser como cápsulas de orientación. Entonces también puede un tutor de estas características decirle, oye, en vez de léete este libro, revisa esta cápsula. O dependiendo, ¿cierto?, de los resultados que obtenga en esta interacción, este tutor le sugiera revisar una cápsula, por ejemplo, para remediar un conocimiento que yo no tengo resuelto y que ya lo tengo precargado. O sea, tengo justamente cuando, no sé, tengo claras las necesidades de los estudiantes de manera como típica. Entonces, no sé, alternativa A, B, C, D y dependiendo, ¿cierto? Este tutor podría eventualmente sugerirme alguna de esas cápsulas para profundizar en aquello que yo me he equivocado o en aquello que estoy preguntando o como sea que se haya diseñado esa interacción, sea un test, sea un interactivo, sea una resolución de caso, etcétera. Entonces, ahí, por lo que veo, digamos, en tu estructura de método Sprint, puede funcionar con todos estos elementos que estamos conversando. Súper. Gracias. Ujú. Muchas gracias, María Eugenia. Ay, perdón, habían cosas acá. Em, sí, mira, ahí, Carla, yo no quiero que entre en desesperación ni tampoco el resto del equipo. Eh, Vamos a hacer una evaluación y se va a entregar un resultado al respecto. Esto yo lo tendría que conversar con caso a caso, más particularmente, porque de acuerdo al programa y de acuerdo a lo que a mí me indican, el proceso se cierra hoy. Pero si necesitamos un poco más de tiempo, en casos específicos, lo podemos resolver de otra manera. Entonces, de eso quiero que estemos tranquilos y que tampoco entremos en un proceso de que esto se acaba aquí y no hay ninguna alternativa más. No, alternativas hay. Si esto estamos hablando entre personas que trabajamos, que tenemos un ritmo de vida totalmente distinto y por eso estamos incluso un día sábado atendiendo esta situación, ¿ya? Para que nos tranquilicemos y un poco vayamos abordando este tema. ¿Hay alguien más que quiera presentar o que quiera preguntar o interactuar? Profe, yo tengo una duda. Eh, Estoy bien atrasada, entonces no sé si le puedo mandar a su correo como un bosquejo, un borrador, y después subirlo ya completamente terminado.
Podemos establecer un poquito más de plazo. A ver, empecemos ya con un proceso de honestidad. ¿Quiénes tienen terminado el encargo? Yo, Partamos por ahí. yo Ya, ya Moría. terminé. Loreto, Yo porque igual. Ay, Sí, pero en todo caso, profe, tampoco me voy a demorar tanto, o sea, yo creo que se lo puedo mandar en media hora y después volver, después para subirlo ya definitivo. ya, ya, podemos ir ahí atendiendo caso a caso, ¿ya? Claro, En lo normativo, a mí me piden que se entregue el día de hoy, ¿ya? Entonces yo sí, solicité que la entrega fuese hasta el final del día, las 23:59 del día de hoy. Pero si necesitamos un margen más de tiempo en algún caso específico, donde quizás no se haya entendido bien, donde efectivamente falta un poco más de input, también lo podemos resolver de otra manera, ¿vale? Y ya, así profe. lo vamos atendiendo. Recuerden, sí, yo les había dado este correo y lo tenían ahí en el caso, por si acaso, si necesitan algo más específico, puntual, lo vamos atendiendo ahí caso a caso, por favor. ¿Ya? María Loreto, tenías la mano levantada, ¿no? Me equivoqué yo al verla. Ya. No, no, yo quiero Eh, saber si lo puedo entregar ya porque por el horario y los que tenemos lista ya poder entregarlo. Eso. Sí, 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 yo quiero también deshacerme del trabajo y entregarlo también está libre, si no, no, esto no es que todos van a pasar a un tiempo más, no, lo reglamentario es hoy día y casos especiales lo vamos a ver puntualmente ¿La uno a uno. plataforma o Sí, no? sí, Mm, lo vamos a abrir a la plataforma para que quede el registro y eso un poquitito después de la clase yo lo voy a habilitar para que ya, lo puedan subir. gracias. Bien, nos agotamos el tiempo de la clase del día de hoy. Sin embargo, lo mismo que ya dije, o sea, esta es una sesión de conversación del encargo, más que una revisión. Yo no estuve aquí con una pauta así exclusivamente definiendo su presentación propiamente tal, sino que era un diálogo para que la presentación, ya el trabajo de encargo final estuviese alineado a lo que se espera de la asignatura, o sea, del módulo. Es un módulo cortito, un módulo pequeño, pero lo que quiere llevar es un poco hacia ese escenario donde estamos en normal necesidad de que el elemento de deserción sea también atendido al momento que yo estoy diseñando el programa, ¿ya? No que sea una acción remedial, sino que efectivamente el diseño incorpore cómo yo voy a atender las necesidades de mis estudiantes en una modalidad online. Y eso lo tengo que planificar, lo tengo que diseñar, y es por eso que en estas tres clases lo que fuimos haciendo fue atendiendo las necesidades, revisando efectivamente en qué condiciones se encuentran nuestros estudiantes y de qué manera nosotros podemos generar valor. Y esa generación de valor está vinculada justamente con los esfuerzos que podemos hacer a priori. Siempre vamos a tener actividades remediales respecto de que "Oh, este curso no va bien, este curso tiene este problema, etcétera". Eso es lo normal. Pero también de manera estratégica, antes de iniciar nuestro programa, tiene que incorporar un plan de tutoría y acompañamiento, sobre todo si nuestro trabajo es online. Si es mixto, si es híbrido, también se aconseja, pero tenemos la tutoría sincrónica de alguna manera. Pero en el otro no tenemos esa sincronía, ese producto sincrónico. Y si el día de mañana a ustedes les encargan hacer un MOOC, no hay interacción absolutamente con nadie. Entonces, ¿cómo mejoramos esa situación? ¿Cómo atendemos ese nivel, digamos, de ausencia de un tutor sincrónico? Y eso es parte entonces digamos, de la reflexión que nos lleva a estas tres sesiones y sobre la cual se establece un planeamiento estratégico junto con el diseño del curso. No va aparte, sino que debería ir junto. Y esa es un poco la propuesta del diplomado que atiende justamente con este módulo esa parte, que no es que tengamos que esperar a que se empiecen a ir los estudiantes para tener un plan de remediación o un plan de tutoría, un plan de mentoría para un modelo online, sino que debe estar establecido a priori. Y eso es parte del pensamiento estratégico con el que tienen que establecer el diseño de cursos y learning. Pues eso, no sé si queda alguien que quisiera compartir algo, si yo me puedo quedar, no tengo ningún inconveniente, pero sé que ustedes tienen sus horarios limitados, entonces quedan en libertad de acción porque ya cumplimos con el horario que he establecido para la asignatura.
O sea, para ¿No? mí Sí. estuvo súper bueno. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias, Viví tu profe. entusiasmo. Sí, Sí, bueno. Muchas gracias. Y gracias, no, profe. al Yo igual me voy contrario. a retirar. Gracias. A ustedes. Entonces Gracias, profe. esperamos al... Bye. Sí, mira, yo antes de las 2 de la tarde ya va a estar el link para que ustedes puedan subir el encargo y ya despedirse de la asignatura. ¿Cierto, Ya, María igual. Loreto? Ya, muchas gracias, profe, que esté bien. No, que estén bien Gracias. ustedes. Chao, Chao, chao. chao. Que estén bien. Chao. Gracias, chao, chao.